buenas tardes a todos desde Miami, desde Latinoamérica y buenas noches a los que nos siguen desde Europa. En esta edición ya estamos llegando al final de Pinta Miami, que ha sido una feria, como todos saben, híbrida entre lo virtual y lo físico. Hoy va a ser nuestro último día, el día 15, ya va a ser como el final del año, de todos los eventos, de todas las ferias. Y acá estamos, ya llegando a los finales. Le quiero agradecer a nuestro principal sponsor, el IFG, que nos acompaña con todo su compromiso con el arte latinoamericano, apoyando Pinta de hace 7 años, y a todos los sponsors que hacen posible la feria. En esta edición tenemos como invitado especial a Eduardo Costantini, que tiene más de 30 años de experiencia en el mercado financiero y en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios de gran escala en América Latina y Estados Unidos. Lo queremos presentar más como coleccionista, filántropo, que donó en el año 2001 220 obras de arte latinoamericano de prestigio internacional para la Fundación del Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que actualmente alberga y exhibe una colección de 700 obras de más importantes artistas modernos y contemporáneos de la región. El museo combina hoy esta colección entre la obra internacional con el desarrollo de exposiciones temporales, programas de cine, literatura y una importante labor educativa. En el 2011, Eduardo recibe la Orden de Río Branco en el grado de comendador en el reconocimiento a su contribución por la difusión de la cultura brasilera. En el 2014 es premio Endeavor al empresario del año por sus valores de experiencia y compromiso con la innovación. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Te agradezco mucho que nos acompañes en esta última charla de coleccionismo. Bueno, Diego, muchas gracias por la presentación y sí, es un placer conversar con vos, ¿no? Nos conocemos hace tanto tiempo. Hace tantos años, Que empezaste me acuerdo, con la revista que creo que fundó tu padre, ¿o no? Exacto, en 1980. Bueno, sí. allá hace un rato. Sí. Y realmente siempre te diría, te cuento que siempre admiré por tu trabajo y cómo te has involucrado cada vez más, ¿no? Con el arte y con el arte latinoamericano, porque cuando yo empecé con la revista en los años 80, que ayudaba a mi padre, yo era muy chico, la revista era una revista de arte argentino, y después en los 90 empezamos a mirar Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuando yo veo el trabajo, cuando yo veo el Malva, ¿no? Que es una institución que a mí me da mucho orgullo decir que está el Malva en Argentina, y el trabajo que vos hacés, creo que eso es muy lindo porque además cubre todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Yo te quería que me cuentes un poco, que le cuentes a la audiencia un poco el recorrido del coleccionismo. ¿Cómo nace y dónde, en qué momento vos sentís que da un paso mucho más grande, que deja de ser como una colección y que tu proyecto ya es mucho más ambicioso? Bueno, o sea, yo me acerqué al arte espontáneamente, tenía 20 algo de años, y empecé a comprar esporádicamente, sin un sentido, más que todo por la atracción del arte, ¿no? A partir de la emoción que me producía. Y estuve, te diría, como 15 años coleccionando de esa manera. Hay un hito que es el año, en 1980, 1981, que conozco a Ricardo Esteves. Me hago amigo de él, compartimos distintas cosas, el tenis en su momento, etcétera, pero descubro a un gran conocedor de arte que muy educadamente, como es él, me hizo ver que todo lo que había comprado no eran piezas importantes, ¿no? Para decirlo también amablemente, ¿no? Entonces yo, de la mano de él, comencé a comprar obras de valor artístico, histórico, y me centré en el arte rioplatense como primer paso, y luego, por decisión mía, pero con la ayuda de él,
me centré en el arte latinoamericano. Había mejorado mi posición económica, porque yo empecé de cero, y entonces en esa década, de la década del 80 y del 90, donde el arte latinoamericano tenía poca visibilidad, apareció en el mercado, aparecieron obras realmente muy relevantes que, nuevamente, por indicación de Ricardo, yo disciplinadamente fui comprando y de la mano de él también fui aprendiendo, ¿no? Entonces, a través de los años, te diría que ya empecé a tener un grupo de obras que tenían un peso específico relevante. Entonces ahí empecé a tomar conciencia de la importancia de la colección y entonces hubo una primera decisión mental de que ese conjunto de obras tenía que terminar en manos públicas. Y entonces en mi mente referí a los museos, aparte en la Argentina, ¿no? Entonces refería a los museos argentinos que sinceramente, por lo menos en ese momento, no me daban la confianza de ser depositarios de una colección. De cualquier forma, yo esto lo vislumbraba una vez que yo pasara por esta vida. Y bueno, como mi legado va a ser donar a un museo, ¿no? Mientras tanto seguía comprando. Las obras, bueno, empezaron a aumentar de valor. Bueno, estamos hablando del 90, después ya fue la década del 2000 y ahora también sigo muy activo como coleccionista, pero lo que se me dio en el medio, yo no tenía pensado para nada, era la posibilidad de fundar un museo, ¿no? Que en realidad surge casualmente a partir de la propiedad donde está Malva ahora, que se pone en venta un terreno que había ahí. Entonces yo soy desarrollador inmobiliario y siempre miro las cosas, cuál sería su mejor función y pensé que la mejor función para esa localización era un museo, ¿no? Porque está la zona museos en esquina, sobre avenida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de menor a mayor, el proceso mío fue de menor a mayor, ¿no? Para acortarte un poco la respuesta, porque si no puedo seguir. ¿Entendés? Sí. Pero inconscientemente y conscientemente, vos ya lo ibas planificando, porque las obras que estabas comprando eran obras importantes, eran obras que podían estar colgadas en un museo, que luego después fueron donadas al museo. Para mí la vida es una construcción, ¿no? Sí. Soy desarrollador inmobiliario en lo físico, pero digo, en lo humano la vida es una construcción que tiene que tener un sentido, ¿no? Es como un conjunto de eslabones. Y bueno, en el arte mismo, cuando nosotros vemos la retrospectiva de un artista, vos a través de su obra ves la consistencia de su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, para mí es eso la vida y cada uno hace lo mejor que puede. Y yo lo veo siempre precisamente en el transcurso de nuestra vida. Entonces, los proyectos son a largo plazo en ese sentido y el coleccionismo te permite tener esa mirada panorámica hacia adelante, ¿no? Y si uno es consistente y tiene un criterio, que ahí el criterio que nosotros tuvimos fue tratar de comprar de los artistas más importantes las mejores obras. Digamos, por ejemplo, uno dice Rafael Barradas, por ahí somos demasiado restrictivos, pero para mí Rafael Barradas, yo refiero al año 1918, ¿entendés? Y Sí. Jules Solar refiero principalmente al año 1923, y Mata refiero a toda la serie de la psicología morfológica de él,
de los 40, 39, 30 y pico, ¿no? Y bueno, y Lam, diría 42, 44, ¿no es cierto? Y entonces, con paciencia, fuimos esperando y seguimos esas obras, de manera que el contenido de la colección tuviese visibilidad y calidad, ¿no? Entonces, eso es una mirada, si querés, selectiva, estratégica, de largo plazo, que requiere indudablemente mucho tiempo, porque las grandes obras te aparecen. Hay una obra, Baile de Tehuantepec, en el año 95, que se vendió Baile de Tehuantepec y el retrato de Frida, de Chango y Loro. En el año 95, que IBM se desprendió de su colección latinoamericana, es un hecho histórico. Habían dos obras que rajaban la tierra, que eran estas dos obras. Y yo en el 95 me incliné por Frida, porque estoy enamorado de Frida, digamos, de su vida, lo que fuere. Y había una gran obra de deporte, que era Baile de Tehuantepec, que no pude comprar por un tema presupuestario. Y eso fue en el 95. Y bueno, creo que fue en el 2016 que me llamaron para ver si quería comprar Baile de Tehuantepec. Desapareció del mercado, nunca fue exhibida. Del año 95 al 16, creo que en el 13 se empezó a exhibir porque falleció su propietario, ¿no? Y bueno, entonces requiere mucha paciencia el coleccionismo y es algo apasionante. Sí, paciencia, y después el que te llamó, si no me equivoco, creo que es Augusto Uribe, que lleva muchos años también en el mundo del arte como nosotros, y sabía que vos la querías la obra, entonces él sabía dónde llamaba, ¿no? Y después de muchos años, con la diferencia de presupuesto, porque si no me equivoco, la obra de Diego Rivera la llegaste a pagar en el 16, 15 millones, ¿no es cierto? Sí, 16 millones y pico se vendió la Sí, obra. sí. A mí lo que me impresiona, a mí no me gusta mucho hablar de los números por los números de por sí, sino que me impresiona cómo fue creciendo, cómo fue aumentando el valor de las obras y del arte latinoamericano. Me acuerdo que en el año 2003, cuando hago Arte Américas, había obra de Lama, obra de Mata, y los precios eran 800, $1.000.000, 1,5 millones, y ahora la obra de Lam, que este año salió una que no era una obra común y corriente, es la obra de Wilfredo Lam, que estuvo en la casa de un coleccionista que yo la vi en Santo Domingo. El coleccionista se murió y la familia mandó toda la obra a vender, una colección impresionante de Portocarrero, Wilfredo Lam, y la obra tuvo el precio pico, uno de los precios más importantes de Lam, que hoy me enteré que la habías comprado vos. A mí me habían dicho que la había comprado un cubano, así que mirá qué linda y qué linda obra para el Malva, ¿entendés? Entonces ahí viene esa parte que vos dijiste es estrategia. Yo siento que vos sos un gran estratega, ¿no es cierto? Porque cuando vos decís uno construye, es verdad, uno va construyendo la vida, pero también hay que tener ciertos lineamientos, principios, códigos, y eso es lo que vos tenés. Entonces realmente todo lo que estás viendo, el Malva, las obras que estás creciendo, está todo bajo un mismo principio, que eso es lo importante, ¿no? Yo ahí te quería marcar el tema estrategia, porque vos has comprado obra clave, y como me lo dijiste hace un rato, sos el que más pagas las obras en las casas de remate, ¿no? Porque saben que está Eduardo y ahí, bueno, pero porque vos sabés que la obra buena hay que comprarla. Y yo siempre les digo, les aconsejo a los coleccionistas que si uno compra una obra buena y la llegan a pagar un poquito cara, con el tiempo de barato. Yo quisiera que vos me cuentes un poco de las estrategias, porque me interesa lo que pasó con Frida Kahlo, con García Amaral, que compraste una gran obra donde los brasileros, también es importante dejar que la audiencia sepa que nuestros artistas latinoamericanos, los países
que más pelean sus obras son sus propios países. Por ejemplo, Tarsila Amaral. Cuando vos comprás la obra de Tarsila Amaral, yo creo que muchos brasileños se quedaron muy dolidos, pero estaban en un momento que eso, Eduardo, vos creo que lo tendrás mucho más claro que yo, que Brasil no estaba en un muy buen momento económico, y por eso te dejaron, por eso pudiste comprar esa obra. Pero eso es una obra icónica para Brasil, es una obra muy importante, que te la han pedido que la prestes para la muestra cuando estuvo la presidenta de Brasil, ¿no es cierto? Sí, sí, nosotros prestamos varias veces la obra a Brasil. Tenemos una consideración especial con Brasil, obvio, porque es la obra más icónica de la historia moderna de Brasil, a Vaporú, del año 29. Y bueno, sí, efectivamente estaba el efecto tequila, de la crisis del tequila que se inició en México, pero barrió en toda Latinoamérica. Y la obra esa, que pertenecía a un agente de bolsa, digamos el último propietario, ¿no? Tuvo problemas financieros, él la quiso vender en Brasil, estuvo durante aproximadamente 6 meses conversando con empresarios, instituciones, museos, digamos, no la pudo vender en Brasil y de ahí es que la manda a Christie's. Y bueno, ellos tuvieron la amabilidad después de invitarnos a festejar la compra, pues tenían el champán todo, entonces somos hermanos latinoamericanos, ¿no? Nos Sí. invitaron a subir y destaparon el champán, me acuerdo estaba Alicia Arteaga, no sé si estaba, ¿cómo se llama? Rubén Sacar. Estaba mi papá al lado tuyo. Mira vos. Sí, sí. Y entonces ahí, Mira. claro, ahí se produjo como todo un hecho, un escándalo mediático de la venta de la obra en este caso a un argentino, a un no brasilero, ¿no? Y ahí Sí. precisamente también surge la invitación por parte del Museo de Arte Moderno de Río y de San Pablo, Mirú Vilela, y ahora que hay como me olvidé el nombre de la mujer que me invitó a exhibir en Río, bueno, alguien me va a soplar. Entonces la colección fue exhibida en el 98, tanto en Río como en San Pablo, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cómo es? Mira, ¿cómo haces para sostenerlo? Porque yo veo esto. Es fácil, a ver, fácil, entre comillas, hacer un museo, construir un museo. No es fácil, pero uno tiene esas ganas de hacerlo. Pero yo siempre pienso que lo más difícil es sostenerlo. Lo más difícil es que tenga una continuidad, ¿entendés? Ahora hace poquito me acabo de enterar en Perú que el Museo Mate, que vos lo conocés bien a Mario Testino, que había hecho un museo chico, pero muy lindo, realmente con muestras y todo, lo están cerrando, porque el problema es sostenerlo y los gobiernos no apoyan este tipo de emprendimiento o no apoyan estas situaciones que es muy importante para la ciudad, en realidad, para la cultura, para la gente. Eh, ¿Cómo has logrado sostenerlo? Contame un poquito ahí. Bueno, yo como soy empresario, financista, ¿no? Yo sabía que el museo iba a dar pérdidas, ¿no? O sea, los museos cuanto más grandes son, más pierden. Es claro, la lógica del arte es inversa a la del capital, ¿no? Es como la obra de Francis Sales, ¿no? De La fe mueve montañas, ¿no? Que eh, él va a Perú, creo que sí, y entonces contrata a 200 peasants, en inglés, campesinos, y en camiones creo que van tipo como a 200 kilómetros y con una pala se alinean y tratan de mover una montaña, ¿no es cierto? Y tratan de cavar en la piedra, ¿no? ¿No? Entonces, y a eso lo llama la ley del mayor esfuerzo por el menor resultado.
esa obra tan linda de Francis Sales. Y bueno, el arte es igual, o sea, la fundación es lo mismo. Si fundas un hospital, bueno, cuanto más grande el hospital, más pérdida va a tener, ¿no? Entonces el tema es emprender un proyecto sabiendo la naturaleza, en este caso que va a perder plata, que va a tener un déficit, entonces encarar un tamaño de proyecto que uno lo pueda sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, Malva, que efectivamente nació en el 2001, cumplimos 20 años el año que viene, sistemáticamente ha tenido un déficit, que ha tenido una oscilación, pero dentro de una envergadura de cifra, ¿no? Y bueno, ahí está el propósito original de ser consistente, ¿no es cierto? Y bueno, ahora el otro propósito que tenemos en Malva, que es fundamental, es que el Malva se despersonalice. O sea, como se dice en Estados Unidos, que pase de ser un family museum, que ya no lo es, en realidad a esta altura, a ser un public museum. Public en el sentido no que pertenezca al Estado, pero que sí el sector privado, gran cantidad de familias, se hagan responsables del museo, dándole la gobernanza principalmente, y luego habrá una estrategia de funding, donde yo estoy dejando un endowment, pero eso servirá para un periodo de transición. Bueno, ha pasado con Guggenheim o con la Frick Gallery o con distintas entidades, que también se requiere mucho tiempo, y entonces ahí se perfecciona la obra, donde logra una sustentabilidad a través de las décadas, ¿no? Y los museos tienen que pasar guerras, tienen que pasar pandemias, espero que no tantas, ¿no? Pero uno lo tiene que ver desde ese punto de vista institucional, ¿no? O sea, cuando nace el Malva, yo paso de ser solamente un coleccionista a ser el responsable de una institución donde abre para múltiples lados, porque ya entonces hay un programa de cine independiente, un programa de literatura, un programa de educación, un programa de exhibición, el programa de exhibiciones temporarias, la colección permanente, y donde ya la colección pasa a ocupar un espacio público, ¿no? Entonces cambia la función de la obra de arte, ¿no? Y en ese momento, metafóricamente, el Malva era como la casa de las obras que eran homeless, porque la mayoría, no la mayoría, pero sí un cuerpo fundamental de la colección en ese momento, estaba en depósitos en Estados Unidos o en préstamos, ¿entendés? Entonces el Malva fue la casa que permitió que Diego hablara con Jules, con Petoruti, con Frida, con Lam, con Marta, ¿entendés? Era Sí, como sí, una fiesta, ¿no? sí. Mira, acá un poco me gustaría eh, contarle a la audiencia que Eduardo, cuando le iba a poner, cuando estás por fundar el museo, no sabía si se iba a llamar Malva o se iba a llamar Eduardo Costantini. Y un asesor, no es asesor, un director de un gran museo, que es Glenn Lowry, te dio un consejo, ¿no? Sí, me dio un palazo más que un consejo. Yo fui al MoMA, todo orgulloso, hablándole del proyecto, y él me dijo, no le pongas Museo Costantini. Me clavó una estaca en el ego, Sí. que lo agradezco toda la vida, ¿no? Y entonces, bueno, mi inteligencia lo aceptó y mi ego se coló igual, y entonces quedó Malva, colección Costantini abajo, ¿no? Entonces Sí. la proa de la esquina también se leía Malva Fundación Costantini, entonces yo estaba contento con eso. Lo que era colección Costantini, como hay un programa de adquisiciones del Malva, financiado
por un conjunto de familias, ya la colección de Malva es la colección Malva, no es más la colección Correcto. Constantini, ¿no? Sí. Entonces, hay una chapa de acero inoxidable que dice Fundación Constantini, en un lugar más, si querés, un poco más anónimo, ¿no? Y lo importante es Malva. Y en ese proceso, este año también hemos dado un paso muy importante, ¿no? Bueno, perdón, a la Fundación Constantini también se le cambió el nombre, o le cambié el nombre y se llama Fundación Malva. Y Ah, este año yo he dejado de ser presidente del Malva y Teresa Lanari es la presidenta del Malva. sí. Eh, Cosa que yo creo que cuando leímos la noticia que decía Eduardo Constantini deja el Malva, creo que todos leímos en el diario a ver qué pasaba. Pero creo que es otro grado de inteligencia el hacer a un lado para que, creo que es para que tome esa figura de museo público, ¿correcto? Y creo que además de la mano de Teresa, a quien la conocemos hace muchos años, que es una hacedora y que es una persona que ha apoyado el Malva desde los principios, me pareció, te digo, un honor tenerla a Teresa como ella es la presidenta del Malva, ¿correcto? claro, y la vicepresidenta es Nora Hoffman, que son Bien, dos muy bien. fanáticas Dos y señoras, entusiastas del Malva, ¿no? Entonces sí, hay como una nueva energía y el Consejo está mucho más movilizado, con más aire, más bríos y con nuevas ideas, ¿no? Entonces yo sí, quedo como fundador del Malva y presidente honorario. muy bien. Eh, eh, Otra cosa que me gustaría contarle a la audiencia, porque tenemos una audiencia de muchos países, que nuestro país, Argentina, tiene impuestos muy caros para entrar a las obras de arte y que vos en un momento habías comprado obras en las casas de remate y las tenías guardadas en Estados Unidos y para importarlas, o las habías importado temporariamente para el Malva, pero después para importarlas, para que queden ya para la colección, tuviste que salir a vender unas obras en remate para pagar los impuestos, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente la Argentina no, tiene un impuesto a la importación. Bueno, al principio tenía el 40%. Y Es yo el creo 40. que cuando toma visibilidad mi colección, yo creo que fue un factor influyente para que se bajaran los impuestos y quedó el VAT tax, ¿no? El IVA que le llamamos nosotros. Entonces hoy las obras tienen un 21% de impuestos, a no ser que estés dispuesto a prestarla a otro museo que baja al 10,5%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuevamente un grupo importante y de mucho valor económico fue adquirido en el exterior cuando se fundó el Malva para que la colección quedase como colección permanente y esas obras se nacionalizaran en la Argentina. La ley no tiene previsto museos privados. Entonces, tienes que pagar el impuesto al valor agregado como si estuvieras comprando un auto importado. Es lo mismo, ¿no es cierto? Cosa que es un absurdo. Y bueno, yo fui a hablar, llegué a hablar hasta el presidente de la República, el secretario de Cultura, el ministro de Hacienda, etcétera. Todos daban la razón, pero la agenda política claramente no lo consideró y entonces tuvimos que pagar esos impuestos y bueno, entonces nos desprendimos de 3 obras, me acuerdo, ¿no? Sí, Una de ellas, bueno, uno fue un mata, Agua, que se llamaba, muy linda obra, el 39,
Después también vendimos un Torres García. Y después la tercera obra, que es de esta surrealista María Martín, brasilera, ¿no? Que Malva tiene una gran obra, ¿no? Que es imposible, ¿no? Eh, pero sí, tuvimos que vender 3 obras para pagar esos impuestos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Uno de los temas que vos dijiste algo de cómo se va a financiar, vos aclaraste que quedás como presidente honorario y que ibas a respaldar en la parte económica al Malva, ¿no? Y contaste que estás armando como un fondo para financiar al Malva. Ahí es donde me vino a la cabeza que el MoMA, vos viste que el MoMA tiene como 2 cuadras alrededor del MoMA son propiedades del MoMA. Y el MoMA cobra alquileres de todo eso. Entonces el MoMA sabemos que económicamente se puede sostener. Porque el tema es con una Argentina donde tenemos una economía tan inestable, Eduardo, donde hoy el dólar está caro, en 5 años el dólar está barato. Es muy difícil, ¿no es cierto?, proyectar algo a largo plazo. Vos que estás justamente en el mundo financiero, ¿cuál es lo que te daría más seguridad para saber que el Malva va a continuar? Yo creo que con los años, el Malva ya está siendo, que es lindo escucharlo y para vos debe ser un orgullo escuchar, que ya la gente dice que es un museo de Buenos Aires, de la ciudad, de la gente. Yo creo que cuando lo empiezan a integrar, sentís que tu misión era lo que querías lograr y se está logrando, ¿no? Pero pensando vos del mundo financiero, ¿cómo lo estás respaldando? ¿Qué pensás como para que nunca corra el riesgo de que el Malva se tenga que cerrar? No, bueno, es sencillo. Básicamente, tenés que Es dejar la una plata que cantidad, pones. no, dejar una cantidad de dinero en dólares en el exterior y en un fondo fiduciario donde tiene que haber trustees que tienen que dar una cantidad de dinero por año al Malva, en dólares. Y que, bueno, digamos que ese monto, más o menos, serían unos 20 años de Malva, ¿no? Más o menos Ok, entre 15 y 20 años, ¿no? Y bueno, en esos 15 o 20 años es el periodo donde el Malva tendría que lograr los recursos de la sociedad para reemplazarlo, ¿no? sí. Este año con la pandemia, con todo lo que estamos sufriendo, ¿no? En el caso mío, ponele que yo me dedico a hacer ferias virtuales, no existió ferias físicas, no existió ninguna feria, no existieron Gallery Night, no hubo casi eventos, ¿no? ¿Cómo te manejaste con la parte virtual? Bueno, sería interesante que hablara el equipo, pero efectivamente, y hoy lo estuvimos hablando en la reunión de consejo, ha nacido, si bien nosotros ya estábamos trabajando en esto, ¿no? En cursos, eh, hay un Malva virtual. Yo creo que lo que ha ocurrido en el mundo, hay una transformación en el mundo. Esta forma de comunicarnos está para quedarse. Por supuesto, cuando la humanidad vuelva a la normalidad, en forma gradual vamos a reanudar, ¿no?, la dinámica de la vida anterior, pero hay transformaciones que están para quedarse, ¿no? El mundo virtual se ha acelerado y tiene ventajas, como por ejemplo esta, que estamos hablando frente a personas que están en distintas latitudes, ¿no? De una manera presencial no lo podríamos hacer. Entonces, el museo virtual permite una audiencia internacional espectacular. Entonces, hoy los museos nos tenemos que ayornar, repensar y adecuar al cambio acelerado que se ha dado este año, que ya se venía dando
¿no? Con la innovación y la tecnología, pero que va a continuar, y lo vemos, ¿no? En distintos rubros, ¿no? La forma de estudiar, la forma de comprar, ¿no? La forma de ver películas, la forma de los museos, en fin. Entonces, hay que ponerle estratégicamente mucha energía dentro en este caso dentro de Malva, ¿no? Para desarrollar ese museo virtual. Y Malva ha sido muy activo. Hemos hecho muchos cursos y hemos tenido eventos que han habido, no sé, 30.000 personas, por ejemplo, ¿no? Después nosotros tenemos entre Twitter, Instagram y Facebook, tenemos casi 1 millón de personas, 1,5 millones de personas. O sea, tenemos una plataforma, la teníamos de antes, creo que somos el museo latinoamericano con la mayor cantidad de participantes, ¿no? Y eso nosotros tenemos que alimentarlo con muy buen contenido y difusión, ¿no? Sí, 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 correcto. Y el año que viene, bueno, yo creo que esto se va a complementar y el día que volvamos a la normalidad va a continuar la visibilidad a través de la parte virtual, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo lo que creo que el año que viene va a ser un año de transición, teniendo una mirada optimista. Deberíamos en el 2021 vencer a la pandemia con miras al 22, 23. La gente va a volver a la normalidad, al 22, 23. La gente va a tener también sus temores, pero después se va a producir como un rebrote, como ha ocurrido en otras pandemias, ¿no? Donde la gente, por la abstinencia que tuvo, cuando ve que puede regresar a la normalidad, lo hace de una manera eufórica, digamos, ¿no? Sí, sí. Así que eso ya llegará, ¿no? Tenemos que Ya tener llegará. paciencia. Yo soy muy optimista para el 22 y Claro. trabajando más en el segundo semestre más que el primero, Del pero 21. del 21, exactamente. Claro, Sí, sí, el 21 hay que pensar más en el segundo semestre sí. y después el 22 va a ser el que va a brotar más, ¿no? Se va a ver más claramente. ¿Cómo ves a la juventud con la mirada hacia el arte? Bueno, yo creo que la juventud es una juventud abierta, ¿no? Eh, Permeable, sensible. Y, y creo que el mundo del arte ha ganado en visibilidad, ¿no? Los museos son lugares de culto, ¿no? Los museos son parte vital de una ciudad. Si bien ahora me estoy refiriendo a lo presencial, pero también Sí, sí. a lo virtual. Eh, yo creo mucho en la juventud, ¿no? La juventud hoy también tiene una mirada sobre la sustentabilidad, tiene más conciencia social. En ese sentido, yo tengo una mirada optimista, ¿no? Sobre la juventud, que también incluye a la cultura. Y si tuvieras que darle una recomendación a los jóvenes para empezar a armar una colección, teniendo un poco la experiencia de todo lo que vos has vivido, de cómo empezaste y después cuando Ricardo te marcó cosas, ¿qué le transmitirías? ¿Qué les transmitís? ¿Qué les No, podemos transmitir? sí, yo creo que lo fundamental es aprender y escuchar a los que saben, ¿no? Asesorarse. Sí, O sí, sea, hay muy poca gente que tiene la sensibilidad innata de saber distinguir, ¿no? Yo creo que hay que educarse en el arte, ¿no? Y que eso a su vez también lo hace
más satisfactorio para uno, ¿no? Cuando uno más entiende de algo, después más lo aprecia, ¿no? Creo que de nuevo ahí hay que escuchar más, o sea, no guiarse tanto por el ego. No digo el ego desde un mal punto de vista, ¿no? O sea, muchos dicen, bueno, yo soy intuitivo y compro lo que me gusta. Bueno, si te gusta comprarlo, bueno, está bien, pero a mí me gusta siempre pasarlo por el filtro de los que saben, ¿no? Siempre tener sparrings. Yo por ahí compro una obra, aún yo no sé tanto de arte, sé más del periodo moderno. Tengo una idea, pero claramente no soy un especialista, un investigador, un profesional. Y siempre, las obras que compro siempre me gustan, viste, consultarlas. A veces, bueno, a veces es tan clara la obra porque es prima hermana de otra del periodo, viste, que no, ni siquiera necesitas consultar, pero en general es muy bueno. Y aparte lo disfrutás. Yo, por ejemplo, con Ricardo agarro una obra, se la mando y digo, Ricardo, 6,5, 5, 7, ¿qué opinás de esto, lo otro? Ya tenés otros códigos. Que se Entonces me entienden. llama, somos como chicos, entonces vemos, si vamos el catálogo, mandamos imágenes, ¿viste? Es muy lindo esa comunidad de coleccionistas también. ¿Y no encontraste un Ricardo de 40 para consultar sobre lo contemporáneo? Porque vos decís, yo no sé de arte. No, no, vos sabés de arte. Lo que pasa es No, que sé de sos arte más que todo cuidadoso, sos moderno. juicioso. Sí, pero Eh, en lo contemporáneo estás mirando cosas. O sea, yo me acuerdo que has venido a Pinta, New York, cuando inauguramos en el año 2007 y has comprado la foto de Marta Minujín cuando estaba pagando, no, se bueno, estaba pagando la deuda externa. no, bueno, también tengo artistas mucho más jóvenes también. Sí, No digo por Marta, o sea, Marta es de mi sí, generación, digamos. sí, sí, Pero sí. no, sí. No, pero ahí me guío mucho por la gente, repito, la gente que sabe, ¿viste? Sí, sí, eso es lo ideal, ¿no? Sí. Claro, Dejarse asesorar, eso es lo... Gabriela, no sé, he tenido, primero estando en el Malva, naturalmente sus directores, eh, después también tenemos en el Malva, tenemos un consejo artístico de grandes conocedores, ¿no? Hay mucha gente que sabe, hay una enorme cantidad de gente que sabe de arte y de arte contemporáneo, ¿no? Que Sí, están al alcance de la mano de uno. Aparte hoy nuevamente con la tecnología, vos ves una obra, agarrás y vas al contacto tuyo, por WhatsApp, por lo que fuere, le sacás una imagen, le mandás y lo ve y en un minuto, en un segundo te dice, ¿no? sí, Eh, es así, ¿viste? Bueno, por ejemplo, todo cambió. Mirá la medicina. O sea, vos le mandás un estudio a un médico o le mandás una foto de algo que puedes tener, no sé, una inflamación, cosas visibles, tangibles, y está la telemedicina, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la comunicación nos permite, y el Internet, ¿no es cierto? Y Google, etcétera, etcétera, te permiten a uno informarse, ¿no? sí, la velocidad, ¿no es cierto? Mucho Y más vos fácil que siempre has antes. estado, sí, y has estado siempre muy bien respaldado, siempre con muy buen equipo, y hoy está Gabriela Rangel como directora de Malva, y realmente es un lujo tenerla Gabriela en Buenos Aires, ¿no? Sin duda, gran Sí. conocedora. Eduardo, bueno, yo te quiero agradecer. Realmente, si querés decir algo a la audiencia, para mí fue un honor tener esta conversación contigo. Quiero invitar a toda la audiencia que hoy es nuestro último día de Pinta Live en manera virtual, que naveguen, es una feria es fácil para navegar. Creo que tenemos que apoyar a nuestros artistas, a nuestros galeristas latinoamericanos, para que sigan trabajando apoyando a los artistas en un momento tan difícil como esto. Y Eduardo, agradecer tu tiempo y me encantó No, al hablar contrario. contigo.
y ojalá nos veamos en cualquier momento. Sí, ¿Sí? lo he pasado muy bien, muy ameno. He visto en la pantalla muchas caras conocidas, afines, Muy bien. todos amantes del arte. Por ahí la vi a Alicia Arteaga también. Ahora Que está en María Puerto Freixa me Rico. apareció. Sergio. Así que, no, le mando Sí. un saludo a todos, felicidades y sigamos coleccionando, ¿no? Que el arte es una alegría, ¿no? Un canto a la vida, es lo que le da Sí, color a la vida, ¿no? me encanta. Sigamos trabajando por el arte latinoamericano, por su visibilidad, para que siga creciendo. Así que muchas gracias a todos y nos despedimos hasta el año que viene. Gracias. Hasta Gracias, Eduardo. luego. Hasta luego. Chao.